La luz que fuimos es la luz que soy, es la luz que somos. Y por la misma razón que cuando salgáis por esa puerta y miréis al cielo y vais a encontrar estrellas que siguen brillando a pesar de que hace miles de años que se apagaron, por la misma razón, esa luz que fuimos, esa luz que soy, esa luz que somos, permanece viva en la memoria de nuestras madres, de nuestras abuelas, en las paredes encaladas de nuestras casas, en el olor a bugambilla de los patios, en el aroma a canela y clavo de nuestros dulces. A pesar de que haya muchísima gente, desgraciadamente muchísima gente, que se haya empeñado durante muchísimo tiempo, desgraciadamente muchísimo tiempo, en apagar esa luz. Yo no sé si conocéis esta leyenda de la serpiente que quería comerse una luciérnaga. ¿La conocéis? Una serpiente va a comerse una luciérnaga y entonces la luciérnaga dice, pero bueno, ¿por qué me quieres comer si yo no formo parte de tu alimento? Y entonces la serpiente le dice, te quiero comer porque tu luz me molesta. A mí me gustaría que aprovechásemos este escaso tiempo que vamos a compartir en esta sala para reflexionar por qué la luz que fuimos, la luz que somos, la luz que soy, molesta. ¿Qué ha pasado para que eso ocurra? Y lo único que ha ocurrido es que en un determinado momento de nuestra historia se decidió que para ser un nosotros no podíamos ser ni parecer un ellos. Y se extranjerizó a una parte de nuestra población. Y a partir de entonces se negó una parte de nuestra historia. Y si, claro, desconoces tu propia historia o la ves como si fuese la historia de un otro, al final se produce una desafección y es muy fácil convertir esa luz que todavía vive en algo que molesta. Os voy a intentar poner un ejemplo muy revelador para que me comprendáis. Mirad, siendo mi hijo muy pequeñito, estaría en tercero o cuarto de la ESO, no recuerdo exactamente bien, tuvo un examen sobre la Edad Media. Imagino que vosotros tuvisteis ese mismo examen no hace demasiado tiempo. Entonces mi niño me dice, oye papá, ¿me preguntas que tengo el examen mañana sobre la Edad Media? Digo, venga, te pregunto. Y nos sentamos los dos en la ribera de la cama. Abrió mi hijo el libro de texto, que es un libro de Andalucía, de la historia de Andalucía, y dice así. La Edad Media comienza cuando cae el Imperio Romano y termina con el descubrimiento de América. Dice así. La primera reflexión que me viene a la cabeza es cómo le explico yo a mi hijo que descubrir, no, descubro yo que estoy aquí, pero aquí ya estábamos descubiertos, ¿no? ¿Cómo le explico la perversión de las palabras? Cuando García Márquez obtuvo el premio Nobel y leyó su discurso, habló de una anécdota que le ocurrió en Cartagena de Indias, que estaba bajando una calle y entonces estuvo a punto de atropellarle una bicicleta y alguien dijo, ¡cuidado! Y entonces él se quitó y se salvó. Entonces García Márquez le dijo, gracias por salvarme. Y entonces dijo esta persona, no, dale las gracias a la palabra. La palabra puede ser un bálsamo, pero también puede ser un veneno. ¿No habéis planteado nunca, pregunto, no habéis planteado nunca, vosotros, que habéis estudiado la romanización de la península, que habéis estudiado la llegada de los godos a la península, que habéis estudiado la reconquista, que habéis estudiado el descubrimiento de América y también habéis estudiado la invasión islámica? ¿Qué ocurre? Que solamente invaden los musulmanes, que los romanos no invadieron, que los godos no invadieron, que los españoles en América no invadieron, porque la palabra ahí se ha utilizado de una forma perversa. Claro que hubo una invasión romana, y claro que hubo una invasión goda, y claro que hubo una invasión española. O utilizamos la misma palabra para todo, o no utilizamos la misma palabra para nada. Pero mi hijo tenía escasamente 8 o 9 años y tenía un examen al día siguiente.
Así que le dije, mira, Liberto, se llama así, Liberto, lo vamos a dejar. Sigue diciéndome, escuchadme, porque esto os va a sonar. Y me dice, durante la Edad Media hubo 3 estamentos o clases sociales. La nobleza, el clero y el pueblo llano. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿A que lo habéis estudiado todas y todos? Bueno, en el libro de mi hijo, en la parte de la derecha, había un dibujo precioso con un monje, con un caballero templario, con un castillo. Y claro, cuando yo vi a mi hijo, le dije, Liberto, esta es la Edad Media de París. Esta es la Edad Media de Londres. Pero no, esta no es la Edad Media de Málaga, ¿eh? Esta no es la Edad Media de Córdoba. Esta no es la Edad Media de Granada, ni la Edad Media de Madrid, ni la Edad Media de Soria, ni la Edad Media de Barcelona siquiera. Porque durante esa etapa, es decir, desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América, que yo sepa, en Córdoba, en Málaga, en Sevilla, en Ciudad Real, en Madrid, en Soria, además de nobleza, había emires, había califa. Y porque además de clero mozárabe, es decir, cristiano, además había ulemas musulmanes, imames, rabinos judíos. Y porque además de pueblo llano, había matemáticos, filósofos, poetas, arquitectos, médicos, astrónomos, astrólogos y mujeres, y mujeres. ¿Y ahora qué hace mi hijo? La primera reflexión que yo os invito a que hagáis conmigo es, ¿no habéis dado cuenta que habéis estudiado la Edad Media de una parte muy concreta de la península, es decir, del norte, y no la Edad Media de donde tú vives? ¿No te has dado cuenta que te acaban de negar de una tacada la parte más longeva de tu historia? ¿No habéis dado cuenta de eso? Porque si tú coges tu libro cuando eres pequeñito, pequeñita, si tú coges tu libro de historia, escuchadme por un momento y haces conmigo esta visualización. Lo voy a hacer un poco a lo bestia. Olvidándonos de la protohistoria. No vamos a olvidar de Tarteso, de Turdetano, de Íbero, da igual. Vamos a empezar desde el Imperio Romano. Bueno, ¿cuándo? La península, gran parte, toda no. Fue bética, lusitania, tarraconense. Bueno, eso duró 5 siglos, ¿no? 4 o 5 siglos, según qué zona. Después llegaron los godos, ¿verdad? Y después de los godos tuvieron 1 siglo, 2 siglos, porque después hubo, por si no lo sabéis, y deberíais saber, porque también se ha amputado de nuestra historia, fuimos bizantinos. El sur peninsular durante 1 siglo, el siglo VI, fue bizantino. Y no hubo conquista militar, tampoco hubo conquista militar. Después hubo 3, 4 siglos visigodos. Y luego hubo 8 siglos de Al-Ándalus. Y desde entonces hasta hoy han habido 5 siglos, salvo que me corrijáis, 5. Y en esos 5 han convivido monarquías absolutas, repúblicas, dictadura, guerras por doquier. Y yo os pregunto, si eso es así, la parte más larga, la más grande de vuestro libro de texto sería Al-Ándalus, ¿verdad que sí? ¿A que sí? ¿Y a que fue así? No. Los mismos que han negado en un libro de texto a niños de 8 o 9 años que su edad media no es su edad media, sino que es la edad media de una parte donde no vivieron, son los mismos que padecéis la amputación de la mayor parte de nuestra historia. Pero es que viene lo peor. En la página siguiente habla de la Edad Moderna. Y dice, la Edad Moderna comienza desde el descubrimiento de América, como ya sabéis, a la Revolución Francesa. Y fijaros lo que dice un libro de texto editado en Andalucía que habéis estudiado vosotras y vosotros. Dice, como descubrimos América, como nos encontramos muchísimo oro, nos trajimos el oro de aquí para acá, y gracias a eso hubo un mecenazgo que permitió la construcción de grandes monumentos. Y dice, los monumentos más importantes de la península se construyen justamente en la Edad Moderna. Y claro, yo delante de mi niño le digo, mira, Liberto, ¿qué dice tu libro?
que la mezquita de Córdoba se construyó 8 siglos después. Que dice tu libro que la Alcazaba de Almería o la de Málaga se construyó 5 siglos después. Que dice tu libro que la Alhambra se construyó 5 siglos después. Que dice tu libro que durante el periodo anterior, donde había monasterios, monjes y caballeros, aquí no se construyó nada. Y a continuación, en un libro, repito, por tercera vez, editado en Andalucía, pone Andalucía. Y pone, aquí hubo una pequeña variación, porque aquí estuvieron los musulmanes, y ellos, los musulmanes, y dice, ellos. Y dice, ellos. Lo voy a repetir por enésima vez. Y dice, ellos. Porque vosotros habéis estudiado como nosotros, como si fuera un nuestro, desde los cervatillos de la cueva de Altamira a Séneca. Séneca es un nuestro que nació en Córdoba, ¿verdad? Y sin embargo, Averroes o Abderramán III es un ellos, son unos otros. Y resulta que vosotros podéis normalizar que Lamine Yamal sea un futbolista con 16 años que mete un gol con la selección española y que lleva en la zapatilla la bandera de Marruecos y la bandera, creo que, de otro país, no sé, de su madre, y el código postal de Mataró, que es donde él vive. Lamine Yamal puede ser español y abrazarse con Nico Williams, que es un negro que juega en el Atlético de Bilbao y que sus padres son de Ghana, y los dos pueden ser españoles, y sin embargo, Ixam II es un ellos. Ixam II es un ¿qué? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Un qué? ¿Un árabe? ¿Es un árabe? ¿Alguien sabría decir en qué posición en la escala de califas o emires está Ixam II? Sin embargo, si yo os preguntase por Carlos III, la inmensa mayoría, por lo menos, os sonaría. Si yo os preguntase quién vino detrás de Felipe II, probablemente la mayoría me lo diría. Pero si pregunto quién vino detrás de Muhammad V, probablemente a cada uno de vosotros le daría un infarto de miocardio. Si yo os pregunto, espero que estéis de acuerdo conmigo, porque lo que estoy diciendo no es verdad. ¿O es que estoy mintiendo? Al-Ándalus es el último periodo, probablemente la epifanía, de la diversidad como paradigma. Y esa luz que combaten, esa luz que la serpiente quiere morder, esa luz está hecha de diversidad. Esa luz blanca no existiría si no existiría el rojo, el verde, el amarillo, el azul. Y esa luz blanca existe, esa luz existe gracias a la diversidad. Y en Al-Ándalus hubo muchísima diversidad. No solamente la diversidad, digamos, estereotipada religiosa de musulmanes, judíos y cristianos, y kafre. ¿Sabéis que kafre viene del árabe andalusí kafir, que significa no creyente? Un kafre es un no creyente. Pero es que hubo muchísima más diversidad. Por ejemplo, en el color de la piel. Lo hubo negro y muy negro, y lo hubo blanco y muy blanco. Y lo hubo pelirrojo y rubio. O hablé antes de Ixam II, ¿verdad? Ixam II fue un califa cordobés. ¿Me seguí? Un califa cordobés. Su madre fue una concubina navarra. Ixam II era rubio con los ojos azules. Su padre, el padre de Ixam II, era Al-Hakam II. La madre de Al-Hakam II era una concubina vasco-navarra. Al-Hakam II era pelirrojo y tenía los ojos azules. El padre de Al-Hakam II era Abderramán III. La madre de Abderramán III era una concubina vasco-navarra. Y Abderramán III era rubio pelirrojo con los ojos azules. Ixam II nació en Córdoba. Al-Hakam II nació en Córdoba. Abderramán III nació en Córdoba. Y ahora resulta que Lamine Yamal es español, Nico Williams es español e Ixam II es un moro. ¿Verdad? Alguien que nace en Córdoba, su padre en Córdoba y su abuelo en Córdoba, es un extranjero siendo rubio con los ojos azules.
no es hispano por ser rubio con los ojos azules. A ver si alguien lo tiene ya claro. No es hispano por eso. Es hispano porque esa historia de 8 siglos forma parte de nuestra historia. E Ixam II es tan nuestro como todos los nuestros anteriores. Y si no somos capaces, y ahí donde viene la clave, de normalizar, no es convertirlo en una epifanía. Yo no he venido aquí para idealizar un periodo de mi historia, ¿eh? No, porque la historia es irreparable. Lo que pasó ayer ya no va a volver a repetirse. Yo no quiero. Yo no soy ni siento un átomo de nostalgia. Jamás la he sentido ni la voy a sentir. No, lo pasado pasó. Pero lo pasado forma parte de mi historia. Y lo que no puede ser es que estudiantes y estudiantas universitarias, que pertenecéis a la élite de la sociedad andaluza y española, que vaya a formar a generaciones futuras, desconozcáis, en su gran mayoría, la mayor parte de la historia de la península. Eso no solamente es inconcebible, sino que es injustificable. Y lo que es peor, que esté extranjerizada. Hace muy poco que habéis presentado a selectividad, ¿verdad que sí? Hace nada. Bueno, 2 años, 3 años, ¿eso cuánto es en vuestra vida? Yo tengo ya más años que la cancela. O sea, os digo en serio, no tiene ningún tipo de problema. Pero hace muy poco que os presentasteis a la EBAU, que os presentasteis a selectividad. Probablemente la inmensa mayoría de vosotras y de vosotros estudiasteis filosofía. Y probablemente estudiasteis a Platón y a Aristóteles, y me parece fenomenal que así sea, faltaría más. La inmensa mayoría de vosotras y de vosotros estudiasteis a San Agustín de Hipona y a Santo Tomás de Aquino. Y me encanta, y vamos, faltaría más que no lo supieseis. Ahora quiero que me digáis quién estudió a Averroes y a Maimónides como posibles preguntas de selectividad. Y resulta que el pensamiento grecolatino llegó a Centro Europa gracias a Averroes y a Maimónides. Sin embargo, Platón y Aristóteles son europeos, Santo Tomás y San Agustín son europeos, San Agustín de Hipona, ¿tú sabes de dónde era San Agustín de Hipona? ¿No? ¿De dónde era San Agustín de Hipona? De Hipona, ¿quién ha dicho de Hipona? Gol. La siguiente pregunta, ¿sabe dónde está Hipona? ¿Cuál era el apellido de su madre? Hipona está en Túnez. Y me gustaría que supieras que San Agustín era mulato, era un bereber mulato negro. Es decir, San Agustín de Hipona, que es un mulato bereber negro, que nació en Túnez, es europeo. Y Averroes y Maimónides, que nacieron en Córdoba, sus padres en Córdoba y sus abuelos en Córdoba, sin embargo, son extranjeros porque uno era musulmán y porque el otro era judío. Estamos en un congreso nacional para desmontar la islamofobia. ¿Cómo no vamos a construir un relato tóxico si desde que somos así de pequeños han extranjerizado lo más importante de nuestra historia? Si el filósofo más importante que ha nacido en este suelo, que fue Averroes, fue Ibn Rushd, y no saben ni cómo se escribe. ¿Cómo es posible que la lengua que pone nombre a la Axarquía malagueña, que pone nombre a Almodóvar, que pone nombre a la mezquita, a la Alcazaba, que pone nombre a tantas señas identitarias de lo que sois vosotras y vosotros, seáis incapaces simplemente de transcribirlo? ¿Cómo es posible que la obra más importante de amor, escrita probablemente en la historia de la literatura universal, que es El collar de la paloma, que se escribió hace justo ahora 1000 años, que si se hubiera escrito en Francia, en Italia o en Alemania, le dedicarían todo el año, porque es sin duda la obra más influyente de la historia de la literatura? ¿Cómo es posible que la inmensa mayoría de vosotras y de vosotros no sepa ni quién la escribió? Y si digo que la escribió Ibn Hazm, ¿quién se atreve a escribirla? ¿Quién se atreve a poner su nombre? Y si pregunto dónde nació Ibn Hazm, y si pregunto de dónde era, y si pregunto quién fue, estoy intentando colocar un espejo delante para que seáis conscientes de la enorme ignorancia impuesta
a la que nos han sometido y a la enorme ignorancia consentida que estamos aceptando. Y así es muy fácil construir la islamofobia. Es muy fácil. Porque muerdes el anzuelo. Desde 1900 a 1950, chicos, chicas, en apenas 50 años, en esta civilización supremacista occidental que somos los mejores del planeta, vivimos, contando España, vivimos una república, 2 dictaduras, la guerra de Marruecos, una guerra mundial, una segunda guerra mundial, solo en 50 años. El proceso de bestialización más grande de la historia jamás vivido hasta el que estamos viviendo ahora con el genocidio en Gaza. Y yo pregunto, si en 50 años se vivió tanto, ¿en 8 siglos no pasó nada? ¿8 siglos lo embutimos en una caja de zapatos? ¿Durante los 8 siglos estuvieran los moros hasta que los echamos al mar? ¿Esto es así? Si yo os pregunto, de verdad, con la mano en el corazón, ¿seríais capaces de definirme y diferenciarme los conceptos árabe, andalusí, mudéjar, morisco, sefardí, mozárabe, moro? ¿Seríais capaces? Intento deciros, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? Con nuestra historia. Vosotras y vosotros que vivís en Málaga, yo vivo en Córdoba, ¿de acuerdo? Si a mí me dicen, ¿tú te sientes orgulloso de ser cordobés? Por supuesto. ¿Qué me enseñarías de Córdoba? Lo primero, la mezquita. Medina Zahara, los patios. Málaga, ¿qué me enseñas de Málaga? Bueno, pues me enseñará el Museo Picasso, me enseñará el Museo Titi, pero seguramente la Alcazaba, ¿verdad? Y en Almería, la Alcazaba. Y en Jerez, la Alcazaba. Y en Sevilla, la Giralda. ¿Y eso que lo hicieron? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo levantó? Los moros. ¿Sabéis quién hizo la Alcazaba de Málaga? Te lo digo yo. Los malagueños. ¿Sabéis quién hizo la Alhambra de Granada? Los granadinos. ¿Sabéis quién levantó la mezquita de Córdoba? Los cordobeses. Yo cada vez que veo un cartel que pone muralla islámica, siempre digo, oye, que está orientada hacia Meca, ¿no? Claro, porque si no, no es islámica, ¿no? Ah, no, perdona, es una muralla árabe. Digo, árabe, porque trajeron en la arena de Qatar y vinieron los albañiles, vinieron de Emiratos Árabes. No. ¿Entonces qué? Andalusí, ¿no? Desde que soy así de chiquitos os han enseñado la historia por periodos políticos, ¿verdad o no? Que si los griegos, los fenicios, que si los romanos, los visigodos, que si los bizantinos, y de repente aparecen los musulmanes y los cristianos. Oye, ¿quién ha cambiado aquí el paradigma? ¿Quién de repente habla de religión? ¿Quién? ¿Quién de repente ha decidido que la historia de la península empieza a contarse de un determinado momento con una confrontación religiosa? Y a partir de ahí se cambia el paradigma. Y a partir de ahí el ser un nosotros no puede ser el parecerte a un ellos. Y a partir de ahí se persiguen a los distintos, que no es solo a nuestros musulmanes, moriscos, sino también a nuestros judíos, y también a nuestros negros, y también a nuestros gitanos, y por supuesto siempre a nuestras mujeres. Siempre. ¿Quién de vosotras estudió la expulsión de los moriscos? ¿Quién de vosotros estudió los mecanismos de resistencia de la memoria del pueblo que permaneció aquí? El que no se fue, el que no olvidó y el que ha hecho que gran parte de esa memoria permanezca viva hasta hoy. Yo suelo contar 1000 veces la canción del Matarile, ¿la conocéis? ¿Dónde están las llaves Matariles en el fondo del mar Matarile? ¿La conocéis? ¿Dónde están las llaves? ¿Os suena? ¿Alguien me está escuchando? ¿Seguro? Por favor, quien esté durmiendo es el momento de despertar. En árabe andalusí, mauta significa muerte y rilla significa viaje. Mauta rilla, Matarile, significa muerto en el viaje. Ahora vaya a cantar la canción otra vez. ¿Dónde están las llaves
muerto en el viaje, en el fondo del mar, muerto en el viaje. Esa canción infantil, es decir, de los niños que no se fueron, pero mantuvieron la memoria, está narrando la tragedia de los que sí tuvieron que partir con las llaves de su casa hacia el otro lado de la calle de agua, ya sea en el Mediterráneo o en el Atlántico, y sin embargo acabaron muriendo en esa fosa común exactamente igual que está ocurriendo hoy, pero en sentido contrario. Y a quien no le duela esas muertes, no solamente es que haya perdido el corazón, es que además ha perdido la memoria. Quiero que sepáis que en el Golfo de Veracruz, en México, hay un pueblo que es el jarocho. Y los pueblos jarochos cantan fandango. Y los fandangos se componen de sones. Y hay un son que es el son del balajú. El balajú es un barquito pequeño en el que embarcaban los pescadores y se iban y a lo mejor no volvían. Y cantan una canción. Esa canción del son del balajú dice: ariles y más ariles, ariles y más ariles. Cuando yo le pregunto a los soneros, oye, ¿qué son ariles y más ariles? Dicen, no lo sé. Están diciendo matariles. Están diciendo que pueden que mueran en el viaje. Y cuando le preguntas por qué son jarochos, ¿sabéis lo que me dicen? Pues no lo sé. En árabe andalusí, harash significa salir. Harayú son los que salieron. De verdad, de verdad, de verdad, chicos, chicas, de verdad os habéis creído que el norte peninsular, que en el siglo XXI sigue siendo la España vaciada, tuvo la capacidad cultural y demográfica de abatir y repoblar todo el sur, abatir y repoblar Canarias, invadir media Europa y repoblar toda América? ¿De verdad os parece casualidad que en un mismo año, 1492, se tome Granada, se expulsen a los judíos, se dicte la primera gramática española y se descubra conquiste América? ¿Os parece casualidad que la ciudad más repetida desde Alaska hasta Tierra de Fuego sea Córdoba? Vamos a ver, si los que van a América son hidalgos vasconavarros, ¿por qué las ciudades no se llaman Bilbao o Portugalete? ¿Por qué se llaman Granada? ¿Por qué se llaman Córdoba? Se llaman porque la inmensa mayoría que fue allí eran moriscos, conversos, y llevaron sus palabras como el matarile, y sus ciudades, y la resistencia. Pero eso está en la memoria, no en la historia. ¿O es casualidad también que en toda América se cesee? ¿No? En América se cesea exactamente igual que se cesea aquí. O se cesea, o se jejea. ¿No? Pero claro, eso es porque nosotros somos muy mal castellanos y somos muy malos católicos. Somos muy malos para las dos cosas. Nos has tenido que educar para poder aprender a ser muy buenos católicos y sobre todo muy buenos castellanos. Las dos cosas a la vez. Fijaros que todavía hoy, en el siglo XXI, cuando uno le duele la cabeza dice que no está muy católico. Hoy no estoy muy católico. O si me habla y no me entero, dice, ¿por qué no me hablas en cristiano? ¿Verdad? O cuando están hablando bajito, dicen, ¿qué estarán rezando? Así entenderás por qué un andaluz, aunque esté a 2 metros de distancia, dice, ¿y yo? Y habla súper fuerte para que todo el mundo lo entienda. La gente lleva castellano, porque si no llevaría babucha. Los hombres se visten por los pies. ¿Hay algún hombre que no se vista por los pies? De los que están aquí presentes. Yo te digo quién, los que se ponen chilaba, que se visten por la cabeza. Las huellas de intentar no ser y no parecer están por todas partes de la memoria. Claro, para aprender, escuchad bien, para aprender castellano, a ver, ¿cómo aprendamos castellano? La población que preexistía en la península, escuchadme bien, le voy a dedicar un tiempecito muy breve, pero yo creo que os va a gustar, pero reflexionar a la vez conmigo. Resulta que hay un signario en el sur de Portugal que es el signario de Espanca. Escuchad bien, Resulta que es un signario donde están símbolos fenicios de gente que vivía aquí y que, utilizando la simbología fenicia, empezó a transcribir sus sonidos. ¿Y sabéis lo que le pasó? Que se les quedaron cortos y tuvieron que añadir simbología propia.
¿Eso qué significa? Que la gente que hablaba aquí hablaba un lenguaje y utilizaba unos sonidos que no eran los sonidos de los fenicios. Llega a Roma, esa población tendrá que aprender latín, ¿sí o no? ¿Y qué hizo? Lo hizo a su manera. Los sonidos le siguieron habitando en su garganta. Y por eso, hay Columela, por ejemplo, el gaditano decía que había nombres de peces que no están en Roma y que había palabras que no estaban en Roma. Y por supuesto se rieron de nuestros Trajanos y Adrianos cuando hablaban en el Senado porque hablaban en andaluz. Pero luego tuvimos que aprender árabe. Y yo pregunto, antes de aprender árabe, ¿aquí qué se hablaba? ¿Qué se hablaba? Porque esa era una lengua que era el romance andalusí. Y se hablaba prácticamente en toda la península. Cuando os pregunten la diferencia que hay entre el norte y el sur, no lo olvidéis, ¿eh? El norte siempre fueron reinos sin ciudades. El sur siempre fuimos ciudades sin reino. Siempre. Y fuimos uniformes en nuestra forma de hablar y utilizábamos una lengua, el romance andalusí. ¿Sabéis que todavía quedan muchas palabras del romance andalusí? Que todavía quedan hoy. Horchata es del árabe andalusí, perdón, del romance andalusí. Alpechín, a que parece que suena una palabra en árabe. Sin embargo, pechina es negro y es del romance andalusí. La comarca de los Alcores en Sevilla, cor es colina, alcor es colocar. El artículo del árabe y la palabra del romance. Pero voy a decir dos palabras del romance que os van a encantar y no voy a olvidar nunca más. Y pido disculpas al público, sobre todo al que está al otro lado de aquí, porque estas palabras son picha y chocho. Picha es una palabra del romance andalusí. Y chocho, pronunciada shosho, significaba literalmente salao. Y en muchísimos lugares a los altramuces se le siguen diciendo salaíto o salao. Es decir, que se ha mantenido hasta la palabra. Y vuelvo a pedir perdón redoblado. Otra palabra que proviene del romance andalusí es gilipollas. Porque gili era vulva y pichu era picha. Gilipichu, gilipollas, era llamar a alguien como hermafrodita, que tenía los dos sexos. Así que fijaros si hemos sido precursores del sexo binario desde hace ya muchísimo tiempo. ¿Verdad? Y tuvimos que aprender árabe. Y ahora os voy a pedir atención, nada, muy breve. No quiero aburriros mucho. Pero una atención muy breve. Tuvimos que aprender árabe. ¿Y cómo lo aprende? ¿Cómo aprendemos árabe los que hablábamos romance andalusí? ¿Cómo se hace? Lo voy a escuchar brevísimamente. Lo aprendimos y acabamos mezclando las dos lenguas y así nace la algarabía. Arabía, árabe, algarb, occidente. Axarc, axarquía es oriente. Algarb es occidente. El algarve portugués está en el occidente. La algarabía es el árabe de occidente. Al final se fue mezclando el romance con el árabe y se produce la conquista castellana. Y tenemos que aprender castellano. ¿Quién me deja es que no lo vaya a ver, qué pena. Pero bueno, tenéis que confiar en mí ciegamente, ¿vale? Imaginad que no tenéis ni idea de francés. No tenéis ni idea de francés. Y os dicen, ¿cómo se dice hoy? ¿Cómo se dice hoy? ¿Quién lo sabe? Aujourd'hui. Claro, yo no sé francés. Si yo tengo que escribir aujourd'hui con lo que yo domino, que es el alfabeto castellano, yo pondría a lo mejor aujourd'hui, con G, aujourd'hui. Nadie me ha dicho que se escribe aujour, apóstrofe hui. Si tengo que aprender inglés y me preguntan cómo se dice naturaleza, es nature. Seguramente pondría nature. ¿No? Yo no sé qué se pone nature. ¿Cierto o no es cierto? Bueno, pues en árabe hay hasta 5 sonidos que se parecen a la SCZ castellana. Está la sin, la shin, la zo, la za, la zain e incluso la ja. Los que escogimos la sin para transcribir palabras, eso se llama aljamiar. Aljamiar es escribir con alifato, es decir, con el lenguaje en árabe, palabras, sonidos del castellano. Los que elegimos la sin, ceseamos. Los que elegimos la za, ceceamos. Los que escogieron la zo, ceceamos. Los que escogieron la ja, jejean. Los que escogieron la shin, dicen pisha y shosho.
Y los que escogieron la Zaim, como por ejemplo en el Andévalo de Huelva o en la Subbética Cordobesa, dicen Luzena o la Virgen de Araceli. Y eso, por más que nos intenten convencer, no se produce por generación espontánea, sino que, como acabo de explicar hace 5 o 6 minutos, es la continuidad histórica de un pueblo que ha tenido que aprender lenguaje y no ha renunciado a los sonidos ni a las palabras que permanecen en su garganta. ¿O es que mantenemos la palabra alcazaba, pero la pronunciamos al modo que? Y sin embargo, nuestra colonización mental es tan bestia que hemos acabado creyendo que hablamos mal, en lugar de defender que en nuestra garganta habitan sonidos de hace miles de años. Pero claro, si esos sonidos no son nuestros, sino que son de unos ellos, si esos sonidos son de gente que no somos nosotros, entonces, hasta que no incorporemos toda esa parte de la historia en el nosotros, vamos a sentir esa extranjerización hasta la médula de nuestros tuétanos. Y por eso es tan importante un congreso y un curso como este. Es fundamental. ¿Por qué es importante? Para darnos cuenta de que cuando alguien dice ole, que es probablemente lo más castellano, lo más cañí, lo más rancio del españolismo patrio, está diciendo Allah, que es el nombre de Dios en árabe. Por lo menos les pueden beber agua, pueden... ¿sabes? En al-Ándalus se hablaba con Imela, la A tendía a pronunciarse como una E, así que no digáis Allah, decir Ele. Luego ole es el nombre flamenco de Dios. Por eso. Y sin embargo, Seguro. Bueno, nada, un andaluz o una andaluza que dice ole, es decir, que invoca a lo sagrado cuando se encuentra ante lo sublime y le sale de las cárcavas de la sangre decir Dios, ole. Sin embargo, no tiene ni idea del origen de la palabra. Venga, buen día, hasta luego. Adiós. Hasta ese extremo ha llegado la lobotomía que hemos padecido y seguimos padeciendo. Y lo peor no es eso, chicos, chicas. Lo peor es que si tú defiendes lo evidente, te va a llegar la historiografía oficial y te va a decir, eso es mentira. ¿Y sabes por qué te van a decir que eso es mentira? Porque no está escrito. Claro, porque la historia la escriben los vencedores y son los que se encargan de extirpar la memoria que han mantenido nuestras madres y nuestras abuelas. Por eso decía al principio que la luz que fuimos es la luz que somos, es la luz que soy. Y esa memoria está por todas partes, pero tenéis que aprender a verla. Y la victoria de la memoria frente a esta negación y extranjerización de la historia se la debemos fundamentalmente a nuestras mujeres. Fundamentalmente a nuestras mujeres, a nuestras madres y nuestras abuelas. Me pidieron de la organización que hablase de la luz que fuimos. Un poco antes de entrar me he encontrado con Ahmed y le he dicho, Ahmed, ¿de qué quieres que hable? Ha sido así, ¿verdad? Y dice, pues mira, habla de esto que estoy hablando ahora. Pero porque me lo ha pedido él. Él es el responsable, ¿eh? Pero en realidad me llamaron para que hablase de La luz que fuimos. La luz que fuimos es mi última novela. Mi última novela que está allí en la puerta y que, pues, si alguien quiere después, yo se la dedico con muchísimo cariño. Pero en esa novela lo que yo intento rescatar son esos periodos que nos han anulado de nuestra historia. Fundamentalmente 2, 3, si me permitís. 2, 3. El primero, la Revolución Cordobesa del 1009. ¿Alguien sabe que cuando Córdoba fue el faro del mundo, que cuando Córdoba fue la Nueva York del siglo XXI o la París del siglo XVIII, Córdoba, que era ónfalos mundi, el ombligo del planeta, el pueblo se levantó y acabó con la tiranía de quienes lo gobernaban? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe que es la primera revolución popular de Occidente? ¿Alguien sabe que tiene el mismo rango histórico que la Revolución Francesa? ¿Alguien sabe que como consecuencia de esa revolución popular hay un punto de inflexión en la historia de la península porque se genera la primera gran guerra civil? Porque los partidarios de los tiranos se aliaron con los castellanos y con mercenarios bereberes y sudaneses, y el pueblo se alió con Navarra, con Aragón y los condes de Barcelona y de Urgel. ¿Alguien lo sabe? ¿Eso no es una guerra civil? ¿Eso es un enfrentamiento entre moros? ¿Es un enfrentamiento entre musulmanes? ¿Es un enfrentamiento entre árabes? No. Eso es que se está en disputa el centro de poder, la luz del planeta. Se están disputando ni más ni menos que el lugar más poderoso de la Tierra.
Eso ocurrió en el 1009 y yo os pregunto, ¿a que lo estudiasteis, verdad? ¿A que lo estudiaste, verdad? ¿A que lo estudiaste? ¿A que lo estudiaste? ¿Lo estudiaste? Nadie lo estudió. Y el que tuvo la suerte de mirarlo de alguna manera, lo estudió como si fuera una fitna entre árabes. Es decir, como una guerra entre moros, entre extranjeros. Y eso no fue así. El pueblo fue capaz de destruir Medina Zaira, que fue el palacio que se construyó Almanzor. Y en la guerra civil lo que se destruyó después fue Medina Zahara. La música os suena, ¿verdad? ¿A que os suena la palabra Almanzor? ¿A que os suena? ¿Te suena la palabra Almanzor? ¿A que sí? ¿Te suena? ¿Os suena Almanzor? Pero si yo te pregunto, ¿quién fue Almanzor? De repente te entran una tiritera de pierna, un nerviosismo, y dices, yo sé que Almanzor será una calle, ¿no? Yo recuerdo, yendo por los colegios para explicar quién es Blas Infante, que mucha gente me dijo que era una parada de 1 metro. Y claro, esto que provoca risa, realmente a mí me provoca un dolor de tripas descomunal. Porque tú sí sabes quiénes fueron los validos de los Austrias. O sí sabes quiénes fueron los validos de los Borbones. Tú sí sabes quién fue el conde duque de Olivares. Tú sí sabes quién fue el duque de Lerma. Pero no tienes ni la más remota idea de quién fue Almanzor. Bueno, pues, los hijos de Almanzor, en particular un imbécil que se llamó Sanchuelo, que se autoarrogó la categoría de califa, Sanchuelo, que también es hijo de una concubina vasco-navarra, y su hermano también. Pero este imbécil, tú sabes que la gente cuando más sube de poder, más imbécil es. Hay un momento en que llega un momento que ya llega al sumum de la imbecilidad, y este señor se autoproclamó califa y el pueblo dijo, hasta aquí hemos llegado. Ese hecho no está estudiado. Yo lo he escrito en La luz que fuimos, para que se conozca. Pero ¿sabéis quién ha escrito esa novela? ¿Quién narra esa novela? Las mujeres de Al-Ándalus. Porque si Al-Ándalus es el periodo más olvidado de nuestra historia, las mujeres de Al-Ándalus son las más olvidadas del periodo más olvidado de nuestra historia. Estaremos de acuerdo, ¿no? ¿Sí o no? Yo no sé cuánto tiempo me queda. Pido disculpas porque no lo sé. Ahmed, ¿cuánto tiempo me queda? No, todo lo que quiera, no. ¿Cuánto tiempo me queda, porfa? ¿Qué hora es? ¿Puedo? ¿Me dais 5 o 10 minutos? ¿Sí? ¿Sí? Me lo da ella, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Escaina la que tiene la culpa. Sucaina la que tiene la culpa. Si algo pasa, ella la tiene la culpa, ¿eh? No, pero creo que lo que voy a contar es muy chulo. Veréis por qué. Porque la primera mujer que yo me encontré en un libro de texto, independientemente del poder político, aparte de las urracas y de Isabel I, fue Santa Teresa. Hasta Santa Teresa nada. ¿Alguno de vosotros o vosotras tuvo la oportunidad cuando estudió lengua, literatura española, castellana, se encontró alguna mujer por el camino? ¿Antes se la encontró? ¿Verdad que no? Que nadie se equivoque, ¿eh? Yo no voy a caer en el presentismo, ¿eh? Yo no voy a idealizar al Al-Ándalus, ni por asomo. Ahora, lo que no voy a hacer es demonizarla. Aquí hay una gente que le interesa demonizar al Al-Ándalus, que dice que en Al-Ándalus no había convivencia. Claro, igual que hubo convivencia en la Guerra Civil Española, ¿verdad que sí? Igual que hubo convivencia en la Guerra de la Independencia, o en las guerras carlistas, o en la expulsión de los moriscos, o en la persecución y en la prisión general de los gitanos. ¿Hubo convivencia? ¿Verdad o no? No, hubo exterminio. Pero en Al-Ándalus sí que hubo convivencia. ¿Mejor o peor? Por supuesto. A mí cuando la gente me dice, ¿cómo que hubo convivencia? Digo, te lo voy a enseñar. Vente para Córdoba. Y lo pongo en la puerta de la mezquita. Digo, vamos a ir a la sinagoga. Y lo llevo de la mano a la sinagoga. Y por el camino digo, mira, párate aquí. Aquí está la capilla de San Bartolomé. ¿Lo ves? Una iglesia. Anda, vente conmigo. Y resulta que en menos de 500 metros hay una mezquita, una iglesia y una sinagoga. Bueno, pues habría gente para rezar en las tres, ¿no? ¿Sí o no? ¿O eran un decorado? ¿O era un portal de Belén? Yo no vengo a idealizar al Al-Ándalus, lo que vengo es a no demonizarla, a normalizarla, que forme parte de nuestra historia con todas sus luces y todas sus sombras. Y entre sus luces, sin lugar a dudas, están sus mujeres. Voy a empezar por las más libres. ¿Sabéis quiénes eran las mujeres más libres? Eran las esclavas. Las esclavas estaban jerarquizadas
Las esclavas más importantes eran las quillán. Las quillán eran unas esclavas que estaban instruidas en el arte del adab. El adab es el arte de la diplomacia, porque ellas tenían la capacidad de poder interactuar de tú a tú con ministros y diplomáticas de cualquier parte del mundo. ¿Y eso por qué? Porque eran formadas para eso durante 9 años. 3 años en Medina, 3 años en Meca y 3 años en Bagdad. ¿Por qué en Bagdad? Porque de Bagdad era Firyab. Ya he visto al entrar que hay una lámina dedicada a Firyab y yo lo agradezco muchísimo, porque Firyab fue el que trajo todas las armonías y las estructuras musicales que cambiando se han convertido en las musicalidades convencionales que hoy manejamos. Se trajeron la casida y nosotros lo que hicimos fue convertirla en una canción que pudiéramos cantar y le pusimos un estribillo, que era la jarcha o el cégel. Vaya a pensar que el estribillo se lo inventó el Despacito de Luis Fonsi. Hasta que llegó eso, aquí se cantaban estribillos. Y se cantaban en romance, y eran cégeles, o en árabe y eran jarcha. Pero quien trajo esas formas musicales fue Firyab. Firyab introdujo la quinta cuerda al laúd. El laúd tiene 4 cuerdas. Aquí me viene fenomenal porque me perdí un dedo de la mano derecha y me viene fenomenal porque, ¿ves? Tenía 4 cuerdas. ¿Lo ven? Me viene de escándalo. Cuando pongo los exámenes en clase, suelo decir, voy a preguntar 5 para que me hagáis 4. Y fenomenal, es que está diseñado para eso, ¿no? O ahora que me ha dicho Zucaina que tengo 10 minutos, digo, tengo 10 minutos, ¿vale? Pues mirad, el laúd tenía 4 cuerdas. Las 4 cuerdas tienen un simbolismo descomunal. Son los 4 elementos de la naturaleza y los 4 humores del cuerpo. Yo tengo tatuada en mi mano derecha la estrella Tartesia, la estrella de 8 puntas, que es sin duda el símbolo de nuestra tierra. Es un símbolo tartesio, bético, andalusí y todavía está en los azulejos de nuestras casas. La mística sufí le dio un significado descomunal. El cuadrado de los 4 humores del cuerpo, cuando se unen con el cuadrado de los elementos de la naturaleza, consiguen la perfección. Cuando tú consigues sentir que formas parte del todo y que el todo forma parte de ti, te das cuenta de que eres la nada, de que participa del universo. Esta estrella lo que significa es el movimiento perpetuo para conseguirlo. Por eso los atauriques de los monumentos andalusíes es una búsqueda permanente de esa unidad hacia el infinito, hacia lo grande o hacia el infinito, hacia lo pequeño. Esa es la estrella Tartesia. Y lo que hizo Firyab fue añadir una quinta cuerda. La quinta cuerda servía para que cuando sonase se unieran las 4 de los elementos de la naturaleza y de los elementos del cuerpo. Firyab fundó el primer conservatorio de Occidente y sus profesoras fueron sus hijas. Y las composiciones de Firyab, que además se trajo la moda del flequillo. Cada vez que he hablado de los califas cordobeses, la gente se imagina a Julio Anguita con un turbante, ¿verdad? Y con Y no. Los califas cordobeses tenían flequillo como los Beatles. Tenían flequillo. Y ya habéis visto que eran rubios con los ojos azules. Estaban mucho más cerca de Brad Pitt que de Omar Sharif. Se me va. Está hablando de Firyab, ¿verdad? También trajo el uso de los cubiertos y el orden de las comidas. Que tomemos un entremés, un primero, un segundo y el postre se lo debemos a Firyab. Claro, se van a Bagdad para instruirse y estas quillán, fijaros qué fuerte, estas quillán tienen toda esa formación y están instruidas en el canto, en la poesía, saben idiomas, transcribir, escribir, pudieron ser secretarias de los califas como Lumna o Lizam. Eran esclavas, pero eran las más libres. Porque a diferencia de las esposas de los califas y de sus esclavas que tenían que estar en los harenes y que tenían que permanecer veladas, fijaros qué cosa más fuerte, las quillán podían ir por la mitad de la calle y podían ir sin velo. Y de ahí viene la expresión de soltarse el pelo. O llevaban chinelas en los zapatos. Chinelas eran como unos cascabeles. Entonces cuando iban por la calle iban haciendo ruido. Y de ahí viene esa expresión tan nuestra de va haciendo ruido por donde va. A eso se lo debemos a estas esclavas que eran las quillán. Había otro tipo de esclavas. Por ejemplo, las jadillas o, bueno, muchísimas más. Había
esclavas que en realidad eran sirvientas de casa y cobraban por servir en casa ajena. En pleno siglo XXI estamos luchando para que las trabajadoras del hogar cobren, y eso ya ocurría en el siglo XI. Había nobles, mujeres nobles libres. En mi novela yo coloco como personaje principal a una mujer noble que se llamaba Aisha bin Ahmad. Aisha bin Ahmad es una mujer que murió, dicen, que jamás probó el agua, siempre bebió vino. Y cuentan de Aisha bin Ahmad que murió virgen. Es mentira, murió soltera, que no es lo mismo. Almanzor ordenó quemar la biblioteca de Al-Hakan. La mujer que tuvo la biblioteca más grande del planeta fue Aisha bin Ahmad. Y por supuesto escribió. Yo voy a decir uno de los poemas de Aisha bin Ahmad. Dice Aisha: una leona soy, y nunca me agradaron los cubiles ajenos. Pero si tuviera que elegir alguno, jamás escucharía la voz de un perro, yo que tantas veces desprecié a los leones. Ahora lo traduzco. Se ve que a Aisha la estaba pretendiendo un mindundi. Y entonces Aisha le dice al mindundi, le dice: una leona soy, y yo nunca me he metido en las camas de otro. Pero que si tuviera que meterme en la cama de alguien, en la de un perro como tú no, yo que tantas veces he dicho que no a los leones. Eso lo escribe una mujer en el siglo XI, Aisha. Y yo me pregunto, ¿por qué no lo habéis estudiado? ¿Por qué? ¿Os lo digo? Porque está escrito en árabe. Porque está escrito en árabe. Hubo mujeres libres, cultas, y hubo mujeres pues como mi madre, como mi abuela, como vuestras madres, como vuestras abuelas. Voy a terminar, si me permitís, con las alfayatas. Las alfayatas son las sastras. Voy a terminar con las sastras porque al final mis dos abuelas acabaron siendo sastras, las dos, costureras. Alfayata también fue la madre de Almanzor. Y porque a las alfayatas, después de la conquista, se le permitió que siguieran bordando. ¿Por qué? Porque necesitaban a plateros y a mujeres que bordaran los mantos de las vírgenes, a pesar de la prohibición de la seda. Hasta hace 2 días, probablemente vosotras y vosotros no, pero quien tenga algo de edad como yo, hemos estado guardando gusanitos de seda en una caja, especialmente en los pueblos. Una caja de gusanos de seda en un pueblo. ¿Por qué? Si estamos hartos de ver orugas por las calles. Porque era una prueba de resistencia de la memoria cuando este pueblo fue un imperio que exportaba la seda, y sobre todo porque encarna una metáfora bellísima, y es que una mariposa puede nacer de un gusano. Aunque nos traten como un gusano, siempre nos queda la esperanza de poder sobrevivir como una mariposa. Yo voy a pedir, para terminar, chicos, chicas, que, aunque lo he hecho a vuela pluma, aunque lo he hecho muy difícil, rápido, y aunque todo lo que yo digo esté repleto de matices, y soy consciente de todo eso, llegar a la conclusión de, jolín, qué poco sé de lo que yo soy. 1. 2. Jolín, cuánto le tengo que agradecer a mis madres y a mi abuela, que sin saber lo que estaban haciendo, mantuvieron la memoria de la resistencia. Mi abuela Rosario, la carbonera, hacía unas perrunas cuando llegaba la Navidad. Hacía unas perrunas con manteca de cerdo para la calle y unas perrunas con aceite de oliva para la casa. La puerta estaba abierta. Y cuando yo iba a coger las perrunas me decía mi abuela, esas no que son para la calle. Fíjate, para la calle estaba diciendo mi abuela que yo soy católica, cristiana, que no soy musulmana. ¿Ves que tiene cerdo la perruna? Y sin embargo, de puertas para adentro tenía aceite de oliva. ¿Mi abuela sabía lo que estaba haciendo? No. ¿La madre de mi abuela sabía lo que estaba haciendo? No. Pero mis abuelas mantuvieron la memoria sin saber lo que estaban haciendo. Os voy a pedir también que reflexionéis por la grandeza de nuestras madres y nuestras abuelas, que fueron capaces de mantener esa memoria y que hoy, los que hemos sido capaces de entenderla, los que no hemos puesto una gafa y hemos visto de repente que detrás se escondía la memoria de la resistencia, hoy, precisamente hoy, la estamos olvidando. Precisamente hoy, que somos víctimas de una globalización culturicida,
de una globalización indolente, insensible, que ha decidido que hay una civilización supremacista que pueda a todas las demás y que lo que intenta es hacernos cada vez más iguales culturalmente para hacernos cada vez más desiguales en derecho. Si yo estoy aquí, invitado, y agradezco a la organización, si estoy aquí es simplemente para haceros pensar, para haceros dudar y sobre todo para que no mordáis el anzuelo. Vamos a intentar que seamos iguales en derecho, desde el respeto a la diferencia. Muchas gracias.